Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de los 12 apóstoles, mis amados hermanos, y esto no es una predicación, es más que todo un estudio, es un mensaje sencillo. Aquí tenemos a los 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículos del 2 al 4. Dice la palabra: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, mire cómo dice Mateo. Primero dice Mateo: Simón, llamado el Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta hora. Padre querido, gracias por la vida de estos hombres. Gracias, Señor, por la dedicación, por su amor, por su entrega y especialmente por haberlo dejado todo para seguirte y hacer la diferencia en este mundo. Habla a nuestros corazones, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, ahí tenemos, hermanos, a los 12 apóstoles, y me llama la atención al querer hablar acerca de este tema, la importancia que merece esto, porque el Señor Jesús vino, habitó entre nosotros. Conocemos su historia desde el nacimiento hasta precisamente la semana que estamos viviendo ahora, 40 días después, la ascensión, todas estas cosas. Pero el Señor en ese tiempo llamó y preparó y capacitó a estos hombres que se iban a encargar de seguir llevando el ministerio, el mensaje, después de que el Señor ascendiera a los cielos. De tal manera que es algo importante. Y en estos días que estamos hablando de la pasión de Cristo, se me hace que deberíamos de reflexionar acerca de esto y ver qué cosas sabemos de estos apóstoles, qué cosas nos dice la Biblia, y vamos a ver qué cosas ustedes saben también acerca de estos hombres. Entonces, cosas interesantes. Por ejemplo, de los 12 apóstoles, 4 eran pescadores. Uno era recaudador de impuestos, uno era celote, quiere decir que pertenecía a un partido político, de aquellos que querían erradicar a los romanos en aquel entonces. Y de los otros 6, curiosamente, no se saben muchas cosas, ¿ok? De los 12 apóstoles, otra cosa interesante: 11 de los apóstoles eran de la parte norte de Israel, de Galilea. Ve, esto es bien fácil. Cada vez que usted escuche Galilea, tiene que pensar en el mar, ¿verdad? Y eso se encuentra en la parte norte de Israel, en Galilea. Y solamente Judas Iscariote era de la parte sur de Israel, esto es Judea. Bueno, ahí tenemos una foto interesante de lo que fueron los apóstoles. Por favor, no le ponga tanta atención a las fotografías que usted está viendo. Lo estoy haciendo únicamente para crear una imagen en su mente, ¿verdad? Nadie estuvo tomando fotos al tiempo de Jesús, pero esto solamente es una idea para que usted entienda. Entonces, quiero comenzar con los 12 apóstoles, y el primero de ellos es nuestro querido Pedro. Como todos sabemos, de Pedro pues se habla mucho. La Biblia nos dice muchísimas cosas de Pedro, por su manera de ser, un hombre que hablaba sin pensar, estuvo muy cerca del Señor Jesucristo, tuvo experiencias maravillosas. Pero de Pedro sabemos muchísimo, sabemos bastantes cosas acerca de este hombre. Entonces pues no me voy a enfocar demasiado en lo que fue Pedro, porque ustedes ya conocen a Pedro y saben lo que hizo, saben que le terminó negando, etcétera, etcétera. Ahora, Pedro es el número 1. El número 2 es Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Mire usted, era hermano de Pedro. Y bueno, ese es nuestro apóstol número 2. Ahorita regresamos un poquitito con él. El número 3 y 4 de una sola vez. Tenemos el 3 y 4, que es Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. A estos dos, ahora fíjate, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esta es una manera de aprenderse estos 4 apóstoles bien fácil, porque los 4 estos eran fishermen, eran pescadores, ¿ok? Y tenemos esas 2 parejas: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan.
Jacobo y Juan, ojo, son hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo no se nos pueden olvidar. Juan que usted mira ahí, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, es ni más ni menos que Juancito el amado. Juancito, el discípulo al que amaba Jesús. Algunos se han preguntado y han dicho, bueno, quizás Juancito era un muchacho de carácter tranquilo, era una persona muy amable, muy gentil. Bueno, déjeme decirle que a estos mismos el Señor les llamó los hijos del trueno. ¿Por qué le llamó los hijos del trueno? Porque en una oportunidad entraron a una ciudad a predicar y no los recibieron. Entonces vinieron delante de Jesús y le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego como hizo Elías y los consuma? Imagínate, mi hermano. Querían destruir, quería que murieran todos achicharrados y vivos, ¿verdad? De esa manera los querían matar. Bueno, es Jacobo y Juan, hijos del trueno, hijos de Zebedeo. Ese es el apóstol número 3 y el apóstol número 4. Estos mismos que tenemos enfrente, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, hijos del trueno, son los mismos que nos dice la escritura que un día apareció la mamá hablando con el Señor Jesús. ¿Ok? Y ¿se acuerda usted ese episodio cuando se supone que un evangelio dice que fue la mamá, otro dice que fueron ellos, pero le dijeron, queremos que en tu reino uno esté a la izquierda y el otro esté a la derecha? Y bueno, y lo preguntaron a tal grado que esa pregunta que hicieron ellos, o ese deseo que tenía la mamá de ellos, resultó que hizo que pelearan los otros apóstoles, que discutieran los otros discípulos, y comenzaron a discutir de quién sería el más grande. El Señor les dijo que no era de él dar esta situación. ¿Ok? Ahora, bueno, vaya apuntando usted las cosas que sabe, las cosas que no sabe. ¿Sabe usted que esa mujer que tenemos enfrente ahí, que es supuestamente, bueno, que es la mamá de Jacobo y Juan, quiere decir que es la esposa de Zebedeo? ¿Sabe que en otro de los evangelios dice que la señora se llamaba ¿cómo? A ver. Ok. Salomé. Dice que se llamaba Salomé. Y no solamente eso, sino que Salomé era la hermana de María. ¿Ok? Lo que implica que lo que tendríamos en esta escena nosotros es a la tía de Jesús diciéndole, yo quiero que a tus primos, ¿ok? ¿Verdad? Cuando vengas en tu reino. Entonces imagínate la escena, imagínate la presión también que sintió Jesús, que la hermana de su mamá le viniera a decir, yo quiero que cuando vengas en tu reino uno de mis hijos esté a la izquierda y otro esté a la derecha. Bueno, ya tenemos entonces a Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan. De estos 4 que le acabo de mencionar, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, había un círculo íntimo. Y en ese círculo íntimo tenemos a 3 de esos apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ya no tenemos a Andrés ahí. Esa escena que tenemos ahí enfrente es una de las 3 escenas donde el Señor llamó únicamente a estos 3 íntimos, a Pedrito, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y ahí es pues cuando el Señor Jesús se transfigura delante de sus apóstoles y aparecieron Moisés y Elías. Después de eso tenemos ahí una escena siempre del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor Jesucristo fue a Getsemaní y le dijo a los discípulos que velaran con él 1 hora, pero resulta que estaban tan cansados que se durmieron. Y luego otra escena también es cuando Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la hija de Jairo que había muerto y el Señor la resucitó. Bueno, ahí tenemos entonces el 1, el 2, el 3 y el 4 de los apóstoles. Vamos al número 5. El número 5 es Felipe. Dice la Biblia que Felipe era de Betsaida.
Mire, ¿de qué ciudad? La misma de Andrés y de Pedro. Eso es allá en Galilea, en la parte norte. ¿Qué dice la Biblia acerca de Felipe? Bueno, Felipe es el que, mire usted, él fue el que le habló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mire usted, este es el quinto apóstol. Fue Felipe el que se encontró a Natanael, el que le dijo: hemos encontrado al maestro. Fue Natanael que dijo: bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo: ven y ve. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mire, este es otro episodio donde aparece Felipe. Esto se me hace interesante, porque Jesús se le acercó a Felipe, no a Pedro, no a Juan, no a Andrés, sino a Felipe, como poniéndolo a prueba, y le dijo: mira cuánta multitud, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Y mire usted la respuesta de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ese fue Felipe. Felipe fue también el mismo que le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Fue Felipe, y nos basta. Jesús le contestó a Felipe diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Esa conversación fue con nuestro apóstol número 5, que es Felipe. Luego tenemos a otro apóstol, el número 6. El apóstol número 6 se llama Bartolomé, que un evangelio le llama Bartolomé y otro evangelio le llama Natanael. Ok, es el mismo. En Mateo capítulo 10 versículo 3, esto es una cosa importante también. Fíjate, Felipe y Bartolomé, en todas las veces que aparece en la Biblia, en la mayoría más bien, aparece Felipe y Bartolomé. Ahora, acuérdese que Bartolomé es el mismo, ahorita le muestro, Natanael. Entonces, tenga en mente que fue Felipe el que se encontró a Natanael y le dijo: ven que hemos encontrado al maestro. Felipe, Natanael. Felipe, Natanael. Entonces resulta que en las listas que encontramos en la Biblia, Felipe siempre está a la par de Natanael, que es el mismo Bartolomé. Mira, Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé. Marcos 3:18, Andrés, Felipe, Bartolomé. Entonces se cree de que estos eran bastante cercanos, Felipe con Natanael. Eran amigos o siempre estaban juntos, porque cada vez que lo encontramos en la Biblia, los encontramos ahí cerca. De hecho, mire usted cómo dice Lucas. Dice Lucas: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. ¿Y quiénes están juntitos otra vez ahí? Felipe y Bartolomé. Entonces es probable de que eran amigos. Y luego, si usted se acuerda lo que acabamos de ver, Felipe fue el que se encontró a Natanael y fue el que le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Entonces, Felipe y Natanael por asociación, ¿verdad? Felipe y Natanael. Entonces imagínense qué fácil: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y después Felipe y Natanael. Ahí tenemos 6 ya. Ok, tenemos 6. Entonces es fácil por asociación, porque usted sabe que a esos dos los va a encontrar siempre juntos. Estamos hablando de este número 6, que es Bartolomé, que es el mismo Natanael. Fue a quien el Señor Jesucristo le dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y este Bartolomé o Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que ¿quién? Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael respondió y le dijo: maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Y luego en Juan capítulo 21 versículo 2, hablando acerca de Natanael, dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Esto fue cuando Jesús ya había resucitado, ¿ok? Es decir, Bartolomé, Natanael vio a Jesucristo resucitar. Bueno, van 6. De estos 6 apóstoles que hemos hablado, ¿cuántas de estas cosas usted puede decir eso no lo sabía? O a más de alguno podrá decir eso ya lo sabía todo, ¿verdad? Qué chévere. Vamos al número 7 entonces. El número 7 es nuestro querido Tomás. Se le llamó el Dídimo a Tomás. Y mire, lo tiene ahí porque Tomasito ya sabe usted cómo se le reconoce, ¿verdad? La palabra Dídimo en arameo significa gemelo. Solo que la Biblia no nos habla quién fue el hermano de Tomás, pero eso significa la palabra Dídimo, ¿ok? En arameo, gemelo. Fue Tomás. ¿Qué cosas sabemos de Tomás? Bueno, cuando murió Lázaro, con la muerte de Lázaro, fue Tomasito el que dijo las siguientes palabras, hermano. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. El Señor les había dicho: vamos a Betania porque Lázaro murió. Entonces dijeron: Señor, si duerme Lázaro sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y entonces nuestro querido Tomasito, sí, que es el mismo aquel que dudó, le dijo Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hermano, si yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Hubiéramos vuelto a haber hecho, ¿verdad? Esa palabra fea. Bueno, entonces él fue el que dijo: vamos para que nos muramos también nosotros con él. Yo creo que todos los discípulos dijeron: what the heck, ¿verdad? O sea, ¿qué quieto? ¿Cómo vamos a morir nosotros? No era eso de lo que estaba hablando el Señor. Pero ese fue Tomás. Y luego también Tomás es el que nos recuerda, hermano, uno de los 12, ahí está, llamado el número 7, estamos hablando del número 7, llamado el Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomasito? No creeré. Pero resulta que una semana más tarde, 8 días más tarde, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Luego dijo: ¿a quién se dirigió? A Tomasito. Y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es nuestro séptimo personaje de los 12 apóstoles. Mira, fácil, ¿verdad? Los 6 ya lo vimos nosotros ahí por asociación, y ahora tenemos el séptimo. Y el octavo, que no se nos olvida, porque el octavo es ni más ni menos que nuestro querido Mateo, el cobrador de impuestos. Dice la Biblia en su mismo evangelio, Mateo capítulo 9 versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo una sola palabra en español, ¿verdad? En inglés son 2, en español es: sígueme. Y se levantó, dice la escritura, y le siguió. Ese fue Mateo. Mateo se le conoce como el publicano, porque publicano significa cobrador de impuestos. También a Mateo se le conoce con otro nombre, se le conoce con el nombre de Leví, hijo de Alfeo. Eso dice Marcos capítulo 2 versículo 14: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Entonces,
Ojo, clase, Mateo es el mismo Leví, es el mismo hijo de Alfeo, ¿ok? Es la misma persona. Sígueme, y levantándose le siguió. Ese es nuestro personaje. Ya sabemos, escribió uno de los evangelios y bueno, sabemos todo lo que él escribió. Ese es el número 8. Ahora entramos al número 9. Número 9, tenemos a otro Jacobo, hermanos. Este Jacobo no es el hermano de Juan. Este es otro Jacobo. Este es hijo de Alfeo. Ahora, ojo con esto. Ojo con esto, bueno, se lo voy a mostrar dentro de un instante también. Fíjate, Jacobo dice que es hijo de Alfeo y Mateo dice también que es hijo de Alfeo. Entonces surge la pregunta, ¿eran hermanos Jacobo y Mateo? La Biblia no los relaciona, ¿ok? La Biblia en ningún momento dice que Jacobo y Mateo eran hermanos o cosas por el estilo. Dice hijo de Alfeo. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que los nombres son bien repetidos mucho. Por eso es que Jacobos hay un montón, ¿ok? Santiago hay un montón, Judas también, bueno, por lo menos en ese entonces. Después de eso ya casi nadie se llama Judas, ¿verdad? Pero los nombres eran bien repetidos. El nombre de José era bien conocido también, etcétera. Entonces, tanto que Jacobo, hijo de Alfeo, y Mateo, hijo de Alfeo, pero en ningún momento se relaciona el uno con el otro. Ahora, tenemos, hablando de Jacobo, mira, ojo, porque hay 3 Jacobos. Estamos hablando de los evangelios, ¿ok? Nuevo Testamento. Uno de ellos, Jacobo, hijo de Alfeo, que es el hermano de Juan, Juancito el amado, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo, ahí tenemos a uno. Mire, el primer Jacob. El segundo Jacob, el hijo de Alfeo, que es el que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? Nosotros allá en el colegio de teología decíamos el hijo del feo, pero es para recordar más o menos y poder diferenciarlo de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y el tercer Jacobo es ese, el hermano del Señor Jesús. Ojo con eso. ¿Se acuerda usted en Mateo 13:55 que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ojo con esto. Este tercer Jacobo del que estamos hablando, que era hermano del Señor Jesús, no era de sus apóstoles, ¿ok? No se vaya a confundir con eso. Este es el tercer Jacobo. Por eso acabo de decir de que los nombres se repetían muchísimo, pero esto es importante que usted lo tenga en mente. Este no era el apóstol. Jacobo, el hermano del Señor Jesús, en Gálatas capítulo 1 versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿por qué razón decimos que Jacobo, el hermano del Señor, no era de los apóstoles? Porque la Biblia dice de que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después de su resurrección. Ahora aquí lo pone otro de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, entonces los hermanos creyeron en él. Y Jacobo llegó a ser apóstol, pero después de la muerte de Cristo, después de la resurrección del Señor. Lo que implica que este tercer Jacobo que tenemos aquí, él no era parte de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Vale. Entonces, Jacobo, el hermano del Señor, dice la escritura en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ese ya es después de la resurrección de Jesucristo, que el tercer Jacobo, el hermano de Jesús, creyó en él. Ahora, este tercer Jacobo es el escritor de la epístola de Santiago, ¿ok?
Él es el escritor de la epístola de Santiago. Pero ¿cómo está eso? Si se llama Jacobo, entonces ¿por qué la epístola se llama Santiago? Esto es un relajito, hermanos, y el relajito es del idioma, ¿ok? Porque la traducción de James al español es Jacobo y Santiago. Si usted lee la Biblia en inglés, cada vez que se menciona Jacobo, no dice Jacob, ¿ok? Dice James. Y si usted traduce James, algunos en algunos lugares ponen Jaime, pero no es eso, ¿no es cierto? Si traduce James al español es Santiago. Y esa es la razón por la cual la epístola no se llama la epístola de Jacobo, se llama la epístola de Santiago, el mismo hermanito de nuestro Señor Jesús. Lo que implica que la epístola de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento fue escrito por el hermano de Jesús. Ahora, cuando usted lee otros documentos y revisa en San Google y en otros lugares, se va a dar cuenta que siempre lo mencionan como el medio hermano de Jesús, el medio hermano. Claro, medio hermano porque se cree, pues, ¿verdad?, de que eran hijos de María, pero acuérdese que Jesús, pues, es hijo de Dios, no de José. Bueno, eso pues ahí tenemos ya el número 9 hablando acerca de ese otro Santiago. Ahora vamos al número 10. El número 10 se llama Lebeo, pero tenía un apodo. Lebeo tenía un apodo, era Tadeo. Ok, ahora aquí hay un pequeñito inconveniente. Resulta que Lebeo, al igual que Pedro, Cefas, Simón, ¿se acuerda? Simón, Pedro, Cefas, el mismo. Cefas no es el mismo. Ahora, con mi querido Lebeo, de sobrenombre Tadeo, resulta que Mateo 10:3 le llama precisamente a este apóstol número 10, le llama Lebeo por sobrenombre Tadeo. Pero Lucas, mire cómo le puso Lucas, Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, ojo con esto. Aquí tenemos el otro Judas. Lo dijo bien ahorita Priscila, ¿no es cierto? Dijo, hay dos Judas. Tiene razón. En lugar de Lebeo o en lugar de Tadeo, es este Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? Entonces, ojo con este. Cuando usted lea Judas, hermano de Jacobo, es el mismo Lebeo, de sobrenombre Tadeo. Mero arrevesada la cosa, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que en Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí lo tenemos, ¿ok? Ahí lo tenemos. De lo que sabemos nosotros de este Judas, mire, dice Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote, para referirse a este Judas que es Lebeo, que es el mismo Tadeo. ¿Ok? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, entonces, ojo con esto, dígame si ya sabía esto usted. Resulta que Lebeo, de sobrenombre Tadeo, es el mismo Judas, que no es el Iscariote. ¿Estamos claros con eso? Chévere. Ahora, ¿qué me dicen de estos versículos que le voy a poner enfrente en este instante? La Reina Valera 1960. Ojo, dice Lucas 6:16. Judas, ¿qué dice? Hermano de Jacobo. Pero resulta que la Nueva Versión Internacional, en el mismo versículo de Lucas 6:16, que dice Judas, hijo de Jacobo. Pero la versión 60 dice Judas, hermano de Jacobo, y la Nueva Versión Internacional dice hijo. Entonces la pregunta es, ¿en qué quedamos? ¿O es hermano o es hijo? ¿Habían leído ustedes eso antes? No. Bueno, esa es una pregunta válida. Por eso digo, vayan apuntando las cosas que no sabían, ¿verdad? Porque esa es la idea que aprendamos acá. ¿Por qué en la versión 60 dice que Judas era hermano de Jacobo y en la versión
internacional dice que era hijo. Bueno, aquí está la respuesta a esa gran inquietud que tienen ustedes desde hace mucho tiempo. Bueno, pero mira, no solamente Lucas, no solamente Lucas. En el libro de los Hechos, en la versión 60, en el capítulo 1, versículo 13, dice: entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y luego dice: y Judas, hermano de Jacobo. Pero la Nueva Versión Internacional, en el mismo versículo, eche un vistazo usted, la última línea, dice: Judas, hijo de Jacobo. Entonces, en la versión 60 dice hermano de Jacobo, y en la Nueva Versión Internacional dice hijo de Jacobo. Pastor, ¿era hermano o era hijo? ¿Qué era? Judas, hermano; Judas, hijo. Ahí está la respuesta. La frase en griego puede ser traducida de dos maneras. En el original solamente dice, si usted lo lee, en el original dice Judas de Jacob. Judas de Jacob. Eso es lo que dice. Esto significa que la relación es cercana y que Judas está relacionado con Jacob en un parentesco cercano. Pero por lo tanto es casi seguro que Judas sea hermano o hijo de Jacobo. Porque es una relación. Yo les he explicado, el griego no es lineal, así como es el español. Entonces usted tiene que ir más o menos buscando. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que Jesús, hijo de David. Jesús no es hijo de David. Pero usted, sabiendo cómo viene la situación y la descendencia, entonces usted puede descifrar a lo que se refiere a la situación. Esto en ningún momento, mira, esto no es ninguna contradicción bíblica. Contradicción fuera que le llamara un nombre en un pasaje y otro nombre en otro pasaje. Simple y sencillamente lo que está diciendo es: la relación entre Judas y Jacobo era una relación estrecha, una relación de siblings, ¿verdad? De parentesco cercano, que puede ser un hermano, que puede ser un hijo. A eso es lo que se refiere. Y las versiones un poco más modernas, como el caso de la Nueva Versión Internacional, ¿verdad?, se apega un poquitito más a la realidad, pero en ningún momento significa que la situación sea una contradicción. Bueno, ese es el número 10. El número 11 tenemos a Simón el cananista. Mateo 10:4 dice: Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Cananista es un término usado para el partido de los celotes que expliqué hace un rato. Porque este Simón se llamó el cananista y el celote es el mismo. Cananista y celote. Celote era el partido, el partido que quería sacar a los romanos de Israel. No quería que pagaran impuestos y que Dios o que el Señor Jesucristo trajera un nuevo régimen en aquel entonces en Roma. A tal grado que los celotes eran un partido que buscaba la independencia judía para deshacerse del dominio romano en aquel entonces. Lo querían expulsar y también estaban en contra de judíos que simpatizaban con Roma. Ahora, una de las cosas maravillosas que me encanta de todo esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Simón el cananista, que era celote, estaba en contra de todos aquellos judíos que estaban a favor de Roma. Resulta que mi querido Mateo estaba a favor de Roma, era cobrador de impuestos romano, a pesar de que él era judío. Y el Señor los escoge a los dos. Se puede usted imaginar, escoger a un guerrillero y escoger a uno de la milicia y ponerlos juntitos. Eso solamente Dios lo puede hacer. Me imagino cada vez que Simón el cananista veía a Mateo y le decía: de verdad, si es que cobrando el impuesto a nuestros propios hermanos. Pero bueno, bendito Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego eso nos lleva al número 12, que es nuestro querido Judas Iscariote. Querido para nada por haberle entregado, recordado principalmente por traicionar a Jesús. Los 4 evangelios mencionan lo mismo. Mateo dice
que el que también le entregó. Marcos dice el que le entregó. Lucas dice el traidor. Y Juan dice el que le había de entregar. Uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron durante 3 años, testigo del ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Era tesorero, una posición de confianza. Y esto pues daría muchísimo para hablar. ¿Cómo es posible que una persona que vio los milagros, que escuchó las enseñanzas, que se le dio una posición de confianza, terminara entregando al maestro? Bueno, eso, hermano, es el pan de cada día en las iglesias. Lo hemos hablado 1.000.000 de veces, lo hemos dicho. Las apariencias engañan. Nosotros emitimos juicio por las cosas que vemos, pero Dios es el único que sabe en realidad quién le ama y quién tiene temor de Él. Ahora, la otra pregunta que quiero hacer es esta: de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿quiénes fueron testigos presenciales? Es decir, ¿quiénes anduvieron con Jesús? ¿Quiénes lo conocieron de cerca? ¿Quiénes de los 4 evangelistas? ¿Quiénes fueron? Bueno, fue Mateo y Juan nada más. Marcos fue prácticamente discípulo de Pablo y de Bernabé. Ok, recuerdan ustedes aquella situación que hubo, ¿verdad? Lo que implica que el evangelio de Marcos pues lo escribió prácticamente preguntando cómo estaban las cosas. Lucas, el médico, de igual forma. Por eso es que él indagó y las cosas que escribió fueron cosas que él preguntó de cómo había sucedido. Pero de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los únicos que anduvieron con Jesús en esos 3 años y medio fue Mateo y Juan. Ok, ahora otra pregunta: de los 4 evangelistas, ¿cuál es el más largo? Lucas. ¿Cuál es el más largo de los 4 evangelistas? Bueno, señores, Marcos tiene 16 capítulos, Juan tiene 21, Lucas tiene 24 y Mateo tiene 28. Ay, ay, ay. Entonces el más largo es el evangelio según San Mateo, curiosamente, quien estuvo con el Señor todo el tiempo. Hay datos históricos de cómo murieron los apóstoles, hermano, y usted puede leer muchísimo en internet y cuestiones por el estilo, pero en realidad las únicas 2 muertes, me atrevería a decir, aquí dice la única, pero tenemos la muerte de Jacobo, que se nos presenta en Hechos 12:2, que dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Ok, es hermano de Juan, Juancito el amado. Y cuando dice que lo mató a espada, posiblemente Jacobo fue decapitado. El otro, pues como ya sabemos, fue Judas, que se quitó la vida. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña en Hechos 12:2. El resto se dicen que Pedro fue crucificado de cabeza para abajo en una cruz en forma de X en Roma. Eso ya es historia. Ok, algunos historiadores mencionan eso. Dice que a la hora que iban a matar a Pedro, Pedro dijo que él no merecía morir de la misma manera como había muerto su Señor Jesucristo, y quería que lo hicieran al revés, y por eso lo hicieron de esa forma. Se habla de que Mateo sufrió el martirio allá en Etiopía. Mira, si usted lee Josefos y algunos historiadores del primer siglo, ellos mencionan una cantidad de cosas, hermanos, interesantes. Por ejemplo, dicen que Juan, hablando de Juan el amado, enfrentó el martirio cuando lo cocinaron en un enorme caldero de aceite hirviendo. Y dicen ellos que en esa hora de persecución, que Dios de una manera milagrosa libró a Juan. ¿Y por qué habrá sido? Bueno, porque hacía falta escribir el libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, una de las islas griegas, allá en Patmos. Ahí fue donde escribió su libro profético del Apocalipsis. Ahora,
Jacobo, que es el mismo James, que es el mismo Santiago de los apóstoles, ok, no era hermano de Jesús. Judas de los apóstoles no era, hablando del que escribió la epístola, ya se los dije, ok. Y luego, ¿por qué? Porque ahí dice que ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, la epístola de Judas y la epístola de Santiago fueron escritos por hermanos del Señor Jesucristo, ok, hermanos del Señor Jesús, pero no eran de sus apóstoles. ¿Por qué razón? Por lo que dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y mire usted, y con María, la madre de Jesús, y con quién más, con sus hermanos. Claro, esto es en Hechos, esto es cuando ya Jesús había resucitado. Entonces los hermanos, aquellos que no creían, creyeron en Jesucristo, creyeron en su hermano. Y ahí tenemos otra situación. Ahora, interesantemente, mis queridos y amados hermanos, en la Nueva Jerusalén, después que tengamos todas las cosas nuevas, en la Nueva Jerusalén, la Biblia dice en Apocalipsis que la ciudad tendrá un muro bien grande y bien alto. Y resulta que en ese muro grande y alto tiene 12 puertas, como la ciudad de Jerusalén, lindísima hoy en día. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis 21:14? Dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 piedras, y sobre esos cimientos, adivíneme usted qué nombres estarán escritos. Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice la Escritura que estarán ángeles en las puertas, dice. Tendrán también los nombres de las 12 tribus de Israel, y en esos cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay un pasaje, un versículo, y vamos a terminar hasta ahí por cuestión de tiempo. En Hechos capítulo 17, versículo 6, que dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, 2 puntos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mis queridos y amados hermanos, Jesús escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él. Les modeló el camino, les enseñó las cosas más maravillosas que cualquier persona puede recibir. Juan el Amado dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros del mundo. Los preparó, los capacitó, les mostró el camino, hizo milagros delante de ellos, y cuando el Señor estaba listo ya para ir a la cruz, les dijo que estaba muy cercano para ir a la muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Después de su resurrección, el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque yo voy al Padre, pero les voy a dar a otro Consolador, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sus discípulos, sus apóstoles, se quedaron ahí y recibieron ese poder de Dios. Y ahora leemos nosotros en esta porción de la Escritura que la gente decía: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mis queridos y amados hermanos, y los discípulos de Cristo llevamos 2000 años trastornando el mundo entero. Por más que se levanten legisladores, por más que se levanten grupos en contra del evangelio de Jesucristo, por más que comediantes hagan mofa del evangelio, por más que personas crean que nosotros estamos locos, llevamos 2000 años
trastornando el mundo entero. Porque cada vez más y más personas le entregan su vida a Jesucristo y experimentan el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios por medio del Espíritu Santo llegó a los apóstoles. Y por ese trabajo de Dios, por la gracia del Señor y por esos hombres que estuvieron dispuestos a morir, mi hermano. Esa es la diferencia entre el evangelio de aquel entonces y el evangelio de nuestros días. Que Jesús nunca les ofreció un mar de rosas. Jesús nunca ofreció que iban a andar en Rolls Royce. Jesús nunca ofreció ese tipo de situaciones. Al contrario, les habló de tomar la cruz como señal del sacrificio. Y fueron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por nuestro bendito Señor Jesús. Estos que trastornan el mundo entero. Ya pasaron 2000 años y seguimos trastornando el mundo, pero de una manera positiva, llevando el mensaje de salvación y diciendo que Jesucristo es el único camino al Padre, el único que salva, el único que transforma, el único que perdona los pecados. Por estos 12 hombres que el Señor preparó y que estuvieron dispuestos a llevar la antorcha del evangelio hasta nuestros días. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, y gracias a Dios por estos hombres que estuvieron dispuestos a aceptar el llamado y el desafío de llevar el mensaje de salvación en un mundo difícil como fue el primer siglo. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de estos 12 apóstoles que sin lugar a dudas en un día como hoy, Señor, estaban llenos de tristeza, de melancolía, porque el Hijo de Dios que había estado con ellos por 3 años y medio casi, les había dicho que estaba pronto a ir a la cruz, que le entregarían en manos de los principales, que sería golpeado, que le esperaba una muerte de cruz. Padre, gracias por la vida de estos hombres. Gracias por tu palabra bendita también, que no solamente nos los presenta como los grandes héroes de la historia, sino también sus grandes debilidades, sus batallas, sus luchas. Gracias por cada uno de ellos, Padre Santo. Sabemos que tú los escogiste con un propósito. Y gracias porque trastornaron el mundo de aquel entonces. Y por la fidelidad de estos hombres han pasado ya 2000 años, donde seguimos predicando el mismo evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy es un buen momento. Es una semana especial. Ábrale su corazón a Jesús y dígale: Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque con tu muerte y con derramar tu sangre en el Calvario, ahora yo soy salvo por tu gracia, por tu misericordia. Señor, abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, te amamos, honramos tu nombre y te damos gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, este próximo viernes, es Viernes Santo, estaremos recordando la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo. No se lo pierda, por favor. Aquí le esperamos. Que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga. Feliz noche para todos.